Gracias a la audiencia del grupo editorial Expreso La Razón. Gracias por estar en esta conexión de La Infiltrada, un espacio de propuesta para la agenda feminista. Me da muchísimo gusto presentarle en este enlace vía virtual a la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es especialista en género, liderazgo político, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho constitucional y parlamentario, derechos humanos, derecho electoral, transparencia, financiamiento de la política y de las campañas electorales. Es ex consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas. Tiene una maestría interdisciplinaria en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca en España, y actualmente está haciendo un doctorado en educación, y vamos a hablar de estos temas que ella maneja bastante bien y que, bueno, también los ha llevado a través de cursos, talleres y conferencias para más mujeres. Muchísimas gracias, maestra Noemí Argüello, porque estés con nosotros aquí en La Infiltrada, pues haciendo ahí anotaciones para la agenda mediática y colocando lo que a las mujeres nos interesa. Están concluyendo ya las precampañas políticas en el estado de Tamaulipas. Fue como una probadita de lo que viene para la campaña formal a partir del mes de abril. En el caso de las mujeres, maestra, ¿qué debemos entender o cómo podemos detectar la violencia política contra las mujeres que participan en este proceso? Muy buenos días, Lupita. Muy amable por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, buenos días. Básicamente me gustaría saludar a toda la audiencia que está siguiéndonos sobre este tema tan interesante y tan importante que para poder impulsar la participación política de las mujeres, que es el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo se detecta esta violencia? Y en relación a lo que me planteabas, ¿qué es? ¿Y cómo es que se detecta? Primero, es a veces complicado, depende de quién lo esté analizando, cómo detectarla, porque está muy relacionada con la educación, con la formación que hemos tenido y con estos estereotipos de género, es decir, cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres. Esos estereotipos están muy arraigados y a veces lo vemos como algo normal y es complicado. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, la violencia puede ser alguna acción específica o alguna omisión, hablando de alguna autoridad, incluida incluso la tolerancia, o sea, estar presente y no hacer nada, basada en elementos de género, en estos estereotipos a los que te hacía referencia. Ejercida pues, por cualquier persona, ya sea autoridad, o sea, una ciudadana, un ciudadano, hombre o mujer, medios de comunicación, cualquier persona, y que afecte, limite o de alguna manera no permita el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Esa sería básicamente la forma de encontrar estos elementos para identificarla. Ahora, hay algunos ejemplos específicos y que a veces nos ayudan más para poder entender este concepto, ¿sí? Cuando hacemos alguna expresión de, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahí esta candidata? Imagínense cómo estarán sus hijos. Nadie, ¿quién los está cuidando? Y luego por eso vienen problemas con la juventud. Esa es una expresión de violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque estás denostando a esa mujer, estás afectando y la estás cuestionando sobre qué anda haciendo en la política si tiene su labor de madre, como si la responsabilidad de los hijos fuera solo de la mujer. ¿Sí? Y algo muy sencillo de identificar es cuando piensas en esa misma expresión aplicada a un hombre, aplicada a un candidato. Tú no le dices a un candidato que anda haciendo en la política, imagínese quién cuida a sus hijos, por eso la juventud tiene problemas. No, porque asumimos
que eso no le toca, que el hombre es proveedor, que tiene que trabajar, que tiene que estar en el ámbito público y la mujer en la casa. Entonces, estas expresiones son parte de la cultura y que hasta hace muy poco tiempo eran normales, o sea, no nos hacía ningún, decías, bueno, pues es que así es, pues sí, pues es que alguien tiene que cuidar a los niños. Pues sí, pero no es nada más las mujeres, sino es, los niños tienen papá y mamá y ambos son responsables. Y eso es un ejemplo de cómo podemos identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo se sanciona? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se sanciona o dónde se denuncia? ¿Qué instancia es la que va a atender estos delitos? Pues dependiendo del tipo de conducta y dependiendo de la condición, la naturaleza del cargo en el que esté la mujer o de su condición como militante o como consejera, es donde se va a denunciar y qué tipo de falta administrativa o delito, incluso porque pueden ser las responsabilidades derivadas de porque la asesinaron, por ejemplo, puede ser un delito electoral, que hay un catálogo como no permitir votar, por ejemplo, a una mujer, es un delito electoral. Hay un catálogo de estas conductas en la Ley General de Electorales. También pueden ser infracciones electorales, que esto es a nuestra ley electoral local o a la Ley General en materia de delitos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y puede haber responsabilidades administrativas también, que hablamos de cuando las cometen servidores o servidoras públicas. Bien. Entonces, dependiendo de esta serie de factores, de quién es la víctima, quién es la persona agresora, qué tipo de conducta, es la responsabilidad que puede fincarse. Y hay varias vías, ¿sí? Puede ser la vía penal, la vía penal electoral. Hablamos aquí de la Fiscalía General de Justicia del Estado, o dependiendo si es a nivel federal, pues ante las instancias federales, o por la vía administrativa, y aquí es donde está el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales locales, que son vía administrativa básicamente, y si hay, insisto, si es por un servidor o servidora pública que no llegó al cargo a través de una elección popular, puede ser algún funcionario o funcionaria de cualquier nivel de gobierno, eso puede ser ante la Contraloría de su propia institución. Bien, ¿quiénes pueden ser las víctimas? ¿Solo las postulantes a un cargo o pueden ser víctimas también las parejas de los candidatos o personas que trabajan en un proyecto político? Cuando hay violencia política como tal, hablando de la sanción y demás, hay una víctima directa, ¿sí? Que es la persona agredida, que es la persona, en este caso, por ejemplo, la candidata. Sí. Sin embargo, hay víctimas indirectas y víctimas potenciales, que es las indirectas, pues es si esa persona, esa candidata tiene una familia. Y si tú estás, por ejemplo, se publica que esa mujer candidata tiene un amante, y a lo mejor es una calumnia, que eso sería, bueno, otro delito, o a lo mejor es verdad, pero es su vida privada, y a la mujer le afecta de manera desproporcionada, porque no pensamos lo mismo de una candidata que tiene un amante, de un candidato que tiene un amante, porque la sociedad sanciona ese tipo de conductas, sobre todo todas aquellas que tienen que ver con el ámbito sexual. Para la mujer le está negado, está muy sancionado. Por eso se considera violencia política en razón de género, hablando de este tipo de conductas. Sin embargo, más allá de este delito, estamos hablando de que esa candidata tiene familia, tiene hijos, hijas que sufren de manera indirecta esa denostación de su madre, esa afectación a la honra de su madre. Porque pudiera ser que ella incluso puede estar soltera, pero por el simple hecho de estar con la pareja se le llama amante. Entonces, ese tipo de cuestiones
aun cuando los hijos lo conozcan, sea la pareja de su mamá y demás, no les afecta el que hablen mal de su mamá en la prensa. Entonces son víctimas indirectas, pero además ya cuando se habla de amenazas, etcétera, pueden ser no solo la familia, no solo la familia, por ejemplo, que amenazan porque amenazas de afectarle, de dañar en su integridad física, puede ser la misma candidata, puede ser su familia o incluso las personas integrantes de su grupo o de su equipo de campaña, quienes pudieran ser blanco de ese tipo de violencias. Y en este ejemplo del que estamos hablando, ahí es cuando hablamos de cuando la víctima denuncia, se abre un protocolo y existe un análisis del riesgo que puede haber en esa situación. Y ante esa situación, por ejemplo, cuando se trata de amenazas, obviamente el Estado tiene la obligación, a través de las instituciones diversas, como la Fiscalía General de Justicia o a nivel federal, hablando de asuntos locales o federales, como los institutos de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres o el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, y la propia autoridades electorales para emitir medidas cautelares para generar un plan de atención para la prevención de ese riesgo detectado ante la conducta denunciada. Entonces, hay situaciones en donde no hay este tipo de despliegue para proteger a la víctima porque no es necesario, pero la conducta no es de esa naturaleza, pero cuando estamos hablando de amenazas, entonces sí estamos hablando de todo una serie de acciones que el Estado está obligado a realizar para proteger a la víctima, a las víctimas indirectas y a las víctimas potenciales. Acabas de participar, acaba de terminar tu función como consejera en el Instituto Electoral en Tamaulipas. ¿Detectaste ahí o se contabilizaron algunas denuncias o tuvieron que implementar algún protocolo por estas circunstancias de violencia política contra las mujeres aquí en Tamaulipas? El protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres, que por cierto fue precisamente en los últimos días de mi función como consejera, logramos que se hiciera la renovación del convenio de colaboración interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Mujer de Tamaulipas, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y el Instituto Electoral de Tamaulipas. Estas autoridades firmaron este convenio y que también le da vida al Observatorio de Participación Política de las Mujeres, donde se aprobó el protocolo, la actualización de este protocolo, en donde se incorporó a la Fiscalía. Y en este protocolo existe una serie de acciones, no solo el análisis de riesgo, sino desde el contacto directo con la víctima para poder atender sus necesidades, para poder orientar o atender sus dudas sobre cómo proceder. Eso es parte del protocolo en general de cómo se atiende la violencia política contra las mujeres. Este protocolo incluye, insisto, este contacto con la víctima y ahí es donde hemos tenido cuando hemos tenido una denuncia, se entra en contacto con la víctima. Y eso es parte del protocolo. Sin embargo, en ninguno de los casos recibimos alguna denuncia de una conducta de amenazas. No estamos hablando, lamentablemente en otros estados ha habido incluso asesinatos de presidentas municipales, de candidatas y de candidatos igual, pero aquí estamos hablando del caso de las mujeres. Todo ese tipo de conductas que también se despliegan para el caso de los hombres, no entran en el protocolo como tal, porque esto es para las mujeres, pero sí es algo que se atiende. Sin embargo, durante el proceso electoral pasado, de 2020-2021, no tuvimos denuncias de esa naturaleza. En estos procesos de elección, en precampañas, en campañas, los ánimos se calientan tanto que luego se viene a dar este concepto que ya naturalizamos como guerra sucia. Esta guerra sucia que afecta también a las mujeres
tanto candidatas o del equipo de las campañas. En este sentido, ¿cómo ustedes, o bueno, cómo la autoridad puede atender, por ejemplo, las agresiones que se dan en el entorno mediático? Okay. La guerra sucia es lo que llamamos violencia política, ¿sí? Es violencia política. Sin embargo, no toda la violencia política es violencia política en razón de género, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de que se circulan algunas, no sé, o se escribe hablando de una mujer que fue mala presidenta municipal, que está contendiendo para una diputación, por decir, y que fue una presidenta municipal corrupta, que no cumplió con las promesas, que el dinero de tales, no sé, programas, no hay justificación de este dinero, etcétera. Y hay pruebas de eso, etcétera. O sea, lo que se pueda expresar en relación a eso. Si eso tiene un fundamento, o sea, si tiene fundamento, eso es violencia política, pero no en razón de género, ¿sí? Si no tiene fundamento, es calumnia, ¿ok? Es calumnia y en todo caso, pues tendría que atenderse como tal y podría ser en razón de género porque no es cierto. Pero si eso tiene una razón, ¿sí? Si hay, porque tanto mujeres como hombres pueden ser buenos o malos funcionarios, o funcionarias públicas. Si eso tiene un sustento, eso no es un delito, ¿sí? Eso no es un delito, es una denuncia, en todo caso, aun cuando fuera anónima, habría que presentar una denuncia en caso de que se sintiera agredida la persona. Y eso sí es una guerra sucia porque, hablando de que no se da la cara, de que no se da la cara y que se sueltan estas informaciones, pero no quiere decir que estemos hablando de violencia política en razón de género. Bueno, y también hay otro punto, después platicaremos de ello, de la infodemia, de también, mensajes que se empiezan a filtrar falsos solo para denostar al opositor. Finalmente, maestra Noemí, ¿qué le comentas o qué mensaje le das a las mujeres que están inmersas en un proceso, en el actual proceso electoral que se registra en Tamaulipas, ya sea como candidatas o como parte de los equipos de quienes están en la contienda electoral? Pues que básicamente hablando de este tema de la problemática que pudieran ser blanco de violencia, que ejerzan sus derechos políticos electorales, que no se limiten por el miedo a la violencia política en razón de género, que denuncien si existe, porque antes de la reforma del 13 de abril del 2020, en donde se tipificó el delito de violencia política, aunque en todo el país había denuncias y se había logrado algunas sanciones, aun cuando no había catálogo de leyes, eso ha permitido que haya denuncias. Antes de esa fecha, en Tamaulipas no había ni una denuncia, ni una sola en materia de violencia política, por lo que se les invita a que denuncien. Esa es la palabra. Denuncien, participen, ejerzan sus derechos políticos electorales y en caso de tener alguna conducta que consideren o que sospechen que es violencia política de género, acudan a las autoridades y denuncien para, esa es la manera en la que vamos a poder inhibir estas conductas y lograr el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Te agradezco muchísimo esta conexión para la infiltrada del Grupo Editorial Expreso La Razón. Gracias por esta explicación para que todos entendamos mejor este entorno que nos toca vivir ahora con el tema electoral. Muchísimas gracias, maestra Noemí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lupita. Gracias.